Muy buenas tardes o noches ya tengan todos ustedes. Y bueno, pues qué mayor lujo que tener aquí a Fernando Savater para ya cerrar con broche de oro este encuentro que hemos realizado, este primer encuentro de aires que nos ha tomado todo este día y que ha sido verdaderamente muy fructífero. Pero bueno, cerramos con broche de oro este encuentro con la conferencia de Fernando Savater. Fernando Savater no necesita presentación, pero quisiera decir algunas pequeñas cosas. Fernando Savater, uno de los intelectuales españoles de mayor prestigio nacional e internacional, autor de numerosos ensayos políticos, filosóficos y literarios. Ha escrito novela, narraciones y obras de teatro. Nació en San Sebastián en 1947. Es parte del movimiento por la paz y la no violencia. Milita en la iniciativa ciudadana Basta Ya, galardonado con un sinfín de premios tanto en España como en otros países de la Unión Europea, Asia, Estados Unidos y América Latina. Entre su numerosa obra sobresalen Ética para Amador, Política para Amador, El arte de educar, El contenido de la felicidad y La escuela de Platón. La obra de Savater, siempre lúcida y polémica, imprescindible para entender el espíritu de nuestro tiempo. Gracias a Fernando Savater por estar con nosotros esta noche y iluminarnos con su sabiduría. Los dejo a ustedes con Fernando Savater. Gracias, Fernando. Queridas amigas, queridos amigos, bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación y excusarme inmediatamente. Me acaban de comentar que ustedes han tenido un día muy fecundo, muy lleno de discusiones concretas, de temas que afectan directamente a su trabajo. Y bueno, ya saben que los filósofos precisamente no somos especialistas en discusiones concretas, sino más bien abstractas y teóricas, y por lo tanto yo no voy a contribuir a que ustedes resuelvan algunos de los problemas prácticos que tienen, pero sin embargo me gustaría que reflexionáramos juntos sobre la noción misma de cultura. ¿Qué significa esa expresión que manejamos tanto, que oímos constantemente, que parece que no tiene problemas y sin embargo encierra muchos, que es la palabra cultura, ¿no? Esa palabra que hacía decir aquel célebre nazi a Goering, que decía: cuando yo oigo la palabra cultura llevo la mano a la pistola, ¿no? Bueno, pues ¿por qué la palabra cultura despierta ese tipo de reacciones tan viscerales? Eso es algo que podríamos intentar ver, ¿no? Intentar qué tipos de cultura hay, cuál es la función de la cultura, a qué llamamos cultura. Bueno, yo voy a plantearles unas cuantas cosas, unas notas que he tomado, simplemente como una provocación a la discusión. Yo voy a hablar un ratito, yo lo que quiero es que hablemos todos, evidentemente, para escuchar sin responder ya tenemos a la televisión. De modo que ahora que estamos aquí todos en vivo y en directo, la gracia es que hablemos todos y que participemos todos y hagamos un poco una reflexión en común sobre esta cuestión que no tiene una urgencia práctica, pero en cambio tiene relación con el sentido de lo que todos ustedes y yo mismo, por supuesto, nos dedicamos a hacer. ¿A qué viene esto de la cultura? ¿Por qué en vez de estar fabricando otro tipo de productos de más inmediata salida comercial, estamos empeñados en esa cosa evanescente, discutible, paradójica que es la cultura? Bueno, yo primero diría que la palabra cultura se aplica a muchas cosas sumamente diferentes. Un ballet es cultura, pero un bombardero también. Un misil forma parte de la cultura y una novela o una sinfonía también. Es decir, en el fondo cultura es todo aquello que producimos los humanos, todas aquellas, desde pautas de conducta hasta productos técnicos, todo aquello que hacemos los humanos se llama cultura. Y de hecho, cuando los antropólogos excavan en unos restos arqueológicos, pues todo lo que sacan es cultura.
Si sacan un hacha de piedra, pues es cultura. Si sacan una vasija, pues es cultura. Si sacan una representación más o menos religiosa, pues es cultura. Es decir, todo lo que hay es cultura, porque cultura es todo lo que los seres humanos hacemos voluntariamente. No lo que hacemos porque estamos programados por la naturaleza. Nosotros nos sale pelo o envejecemos porque estamos programados por la naturaleza para que nos ocurran esas funciones, y ahí no tenemos mucho que ver, pero hay una serie de cosas que nosotros hacemos porque queremos. Son nuestros productos, todos esos productos buenos, malos, regulares, temibles, divertidos, a todo eso llamamos cultura. Entonces, este gran concepto de cultura es lo que merece un poco la reflexión. Yo, por simplificarles, les voy a decir algunas de las funciones que yo creo que tiene la cultura, entendida en ese sentido tan amplio en que la estoy planteando. En primer lugar, la cultura quiere aumentar nuestro poder. Es decir, hay elementos culturales que nos dan más fuerza, las armas, como saben ustedes, más velocidad, los transportes, más capacidad de protección ante la naturaleza, las casas, las protecciones contra el frío, las calefacciones, es decir, todo eso aumenta nuestro poder, nuestra fuerza. El ser humano estamos un poco en combate permanente, digamos, con elementos hostiles, sean con otros hombres, sean con animales, sean con fuerzas naturales, y la cultura es, pues, darnos poder, ¿no? Evidentemente, en la domesticación de ciertos animales, por ejemplo, que es un hecho cultural, pues es una cosa que tuvo gran importancia. No hace falta decirles a ustedes que si los españoles que se bajaron de la primera nave que llegó aquí a las costas mexicanas se hubieran bajado todos andando, no es lo mismo que si cuando se bajaron a caballo, porque los caballos eran un instrumento que unía lo desconocido con lo práctico, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es la cultura. La cultura es que en unos sitios había caballos y se había aprendido a montarlos y en otros no, ¿no? Algunos antropólogos actuales, como Hanel Diamond, por ejemplo, se dedican a estudiar por qué hay lugares en los que ha quedado como bloqueado el proceso cultural, en buena medida. Por ejemplo, en África, ¿no? Claro, África es un país de enormes distancias, pero donde no hay animales que puedan cabalgarse. Es decir, no vas a cabalgar un rinoceronte o un elefante, porque no son aptos para eso. El elefante asiático es apto para ser cabalgado, pero no el elefante africano. Entonces, realmente uno de los problemas que había en África era unas grandes distancias y una dificultad para encontrar animales que ayudaran a salvarlas. Ese es un problema cultural que puede determinar la evolución de una civilización. O sea, una civilización puede quedar bloqueada porque no se ha descubierto o porque no existen unos animales grandes, etc. Bueno, ese tipo, el aumento de fuerza, es a lo que yo iba, el aumento de fuerza es uno de los objetivos de la cultura. El aumento de que tengamos más pegada, digamos, más velocidad, más alcance, más protección, que seamos más poderosos frente a las eventualidades de la naturaleza. Otro vinculado a otro aspecto de la cultura es vivir mejor. Es decir, no solamente cubrir las necesidades, sino cubrir las necesidades convirtiéndolas en placeres, que es una cosa que a los seres humanos nos gusta mucho, ¿no? Es decir, lo primero que queremos cuando tenemos mucha hambre es comer, y después lo que queremos es comer bien, comer cosas ricas, comer cosas que ya se salgan de lo común, variar todos los días de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, esto ocurre con la comida, esto ocurre también con los propios transportes, las casas se decoran. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando un arqueólogo excava en un sitio arqueológico y de pronto sale, pues eso, una vasija, que evidentemente tendría un uso útil, pues serviría para cocinar, para hacer la comida, etcétera. Su forma es una forma bien pensada. Por supuesto, la mayoría de esas vasijas
de antiguas, espontáneas, de esos alfareros espontáneos, son realmente de formas muy acabadas, útiles, bien pensadas para que quepa lo suficiente para la función que van a cumplir. Pero junto a todo eso, de pronto hay en la vasija una pequeña cenefa dibujada, unas florecitas, que no sirven para nada. Porque en una vasija uno puede cocinar en una vasija que no tenga ni florecitas, ni cenefas, ni cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué se le pone eso? ¿Por qué se pone una cenefa que no sirve para nada a un instrumento que estamos haciendo por razones puramente útiles? Bueno, pues porque no solamente queremos cubrir la necesidad de la vida, sino que queremos vivir mejor, disfrutar de ella, ¿no? En una de las primeras tumbas que se encontraron en Europa, de las tumbas más completas que se encontraron en Europa, prehistóricas, el enterrado allí tenía una serie de armas, de alimentos, de vasijas, etcétera, etcétera, y había unos cuantos pétalos de flor que se habían conservado por la humedad del lugar, que debían formar parte de algo así como una corona o una guirnalda o algún tipo de adorno floral que llevaba esa persona. Todo era práctico, menos ponerse unas flores de adorno. Sin embargo, aquel que se había enterrado, que estaba ahí enterrado, había considerado que en su vida era tan necesario esas flores como eran necesarias el resto de las cosas directamente útiles que se habían incluido en esa tumba. Bueno, esto, es decir, el hecho de que no solo nos baste cubrir las necesidades, no solo nos baste ser fuertes, tener capacidad, sino que buscamos también la belleza, el placer, el deleite. No hace falta que les explique a ustedes que en una de las funciones naturales, más junto con la comida, más elementales y más sencillas, como es la reproducción, el mundo lírico, amatorio, etcétera, que se ha montado sobre ese tema, ha dado lugar a todo tipo de construcciones culturales, a todo tipo de estructuras familiares, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es para ir más allá de lo que es simplemente un puro mecanismo de reproducción. La naturaleza no hace más que plantear los mecanismos de reproducción y nosotros inventamos toda la poesía lírica que los acompaña. Bueno, entonces digo que habría la cultura como para aumentar nuestra fuerza, la cultura para vivir mejor, para transformar necesidades en deleites. Habría también la cultura entendida como diversión, es decir, como todo aquello que hacemos además de lo que necesitamos para defender y para sostener nuestra vida. La cultura convertida en un sentido de lo que estamos haciendo, de nuestra vida, etcétera, de lo que se añade a la vida para dotarla de belleza, de intensidad, etcétera. En ese sentido, la diversión, buena parte de la vida, pues se pasa en el ocio, ¿no? Y de hecho, hay culturas primitivas, pensemos en algunas de las más primitivas que ha habido, por lo menos que ha habido hasta hace poco en nuestro planeta, como, no sé, los indígenas del Kalahari, por ejemplo, en África, etcétera. En esas culturas que viven en lo que a nosotros nos parece una necesidad extrema, porque desde luego no tienen ni iPad, ni vídeo, ni móviles, ni celulares, etcétera. Sin embargo, esa gente la mayor parte del tiempo se la pasa sin hacer nada. O sea, de los indígenas del Kalahari tienen una serie de cosas necesarias, dedican al día, pues las mujeres pues fabrican cestos y hacen una serie, y los hombres pues cazan o recolectan comida y no sé qué, lo cual ocupa un lapso relativamente breve, y luego el resto del tiempo se lo pasan sentados juntos contando chistes, por ejemplo, contando historias, haciendo imitaciones de animales que les hacen mucha gracia, entonces imitar cómo anda una jirafa o cómo anda otro animal por allí, etcétera, y de eso dedican la mayor parte del tiempo. Es decir, es evidente que para ellos
lo más importante de su vida y de su tiempo es ese tiempo que no están haciendo cosas estrictamente prácticas, que se están entreteniendo. O sea, eso que podríamos decir, hombre, esta gente está pasando el rato, se está divirtiendo, pero ese pasar el rato es más importante, en realidad, que la búsqueda de lo puramente necesario. En esos momentos en que están buscando cómo pasar el rato, bueno, pues están haciendo algo que es más importante para sus vidas que casi todo lo demás. Y en cierta medida en nuestras vidas pasa lo mismo. También esos momentos cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros nos esforzamos para conseguir algo que no es trabajo. Nadie dice, voy a trabajar mucho para ver si luego puedo trabajar más. Son mentalidades a veces un poco que surgen en nuestra época, pero que no tienen sentido, ¿no? Hay un escrito de Simone de Beauvoir que se llama Pirro y Cíneas, en que cuenta una historia más o menos apócrifa, pero legendaria, pero tradicional, de que el rey Pirro, el gran rey persa, uno de los conquistadores, digamos, de la época de la antigüedad, le gustaba rodearse de filósofos y de pensadores, y uno de ellos era el filósofo cínico Cíneas, ¿no? Y un día, pues, el rey llegó al jardín donde estaba Cíneas cómodamente tumbado debajo de un árbol, como solía pasar la mayor parte del tiempo, y le dijo, bueno, vengo a despedirme porque me voy con el ejército, me voy a conquistar Grecia. Le dijo, no, ¿te vas a conquistar Grecia? Bueno, muy bien. ¿Y luego qué vas a hacer? Y dice, bueno, pues luego después de conquistar Grecia pasaré a la Magna Grecia, así lo que era la Sicilia, y subiré por el Lacio, y estupendo, bueno. Y entonces, ¿y luego ya qué vas a hacer? Pues después llegaré hasta Hispania, y después, pues bueno, pues ya llegaré al mar, llegaré al final de la tierra conocida, habré conquistado todo y descansaré. Y entonces dijo Cíneas, hombre, si lo que se trata es de descansar, ¿por qué no te sientas ahora ya conmigo aquí debajo del árbol y empezamos a descansar sin todo ese tute que te vas a dar de ir hasta tan lejos para conquistar el mundo, cuando de lo que se trata es que podemos empezar a descansar ya aquí tranquilamente, ¿no? Bueno, esa pregunta efectivamente es una cosa que nos podemos hacer todos. Es decir, si lo que estamos es esforzándonos para conseguir tener ocio, a lo mejor tener un poco más ocio desde el principio no sería mala idea. Es decir, aprovechar más, ser menos obsesivos con nuestro trabajo y empezar a aprovechar más el ocio en vez de esperar a ese mañana y mañana y mañana y mañana que, según decía el Macbeth de Shakespeare, alumbra a los locos hacia el polvo de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, empecemos sin buscar tantos mañanas a disfrutar hoy mismo las cosas que se pueden disfrutar. Y la cultura es lo que nos permite disfrutar del momento presente. ¿Qué diferencia hay fundamentalmente entre una persona culta y una persona inculta o que tiene poca cultura? Una de las cosas más claras es que cuanto más inculto es alguien, más dinero necesita para pasar los fines de semana. Es decir, porque las personas incultas son como esos países que tienen que importarlo todo de fuera porque no producen nada. Entonces, claro, les sale carísimo. La balanza de pagos siempre está deficitaria, porque tienen que traerlo todo de fuera porque ellos no saben fabricar nada ni producen nada. Hay personas que no producen nada, es decir, que no saben mantener una conversación, no saben disfrutar de una puesta de sol o de un plato o de un libro o simplemente del silencio de una tarde o de una caricia. Entonces, claro, todo lo tienen que comprar. Y naturalmente comprar cosas y amueblar con cosas todo el vacío más o menos que tiene uno dentro, pues hace que la vida sea muy cara. Es decir, el enorme gasto que tienen las personas para las vacaciones, para los fines de semana, etcétera, viene en buena medida porque como ellos no producen nada, claro, tienen que estar guardando dinero para comprar aquello que les permite vivir de una manera con un cierto sentido para sí mismos. Entonces la cultura es una buena inversión. Las personas cultivadas son las personas que saben entretenerse solas o con algún otro también que sea de su misma forma. Es decir, que saben encontrar disfrute en las cosas que no digamos en las cosas sencillas, como se suele decir, no, porque uno puede disfrutar meditando sobre un pensamiento de Montaigne que no es sencillo, pero que en fin, puede ser muy entretenido para quien sabe utilizarlo, ¿no?
Quien sabe entretenerse con eso, pues tiene una facilidad, mientras que en cambio quien necesita estar dando botones y encendiendo luces permanentemente para que eso le entretenga, pues realmente está un poco más esclavizado, ¿no? De modo que la cultura nos enseña a disfrutar mejor de la vida, de esa alegría de vivir, nos enseña a jugar, porque la cultura en buena medida es juego. De ahí que en el fondo al entrar en el momento cultural nos sentimos a veces, decir, yo me siento ilusionado como un niño, y es verdad, porque el juego es lo propio del niño. ¿Qué significa jugar? Jugar significa reproducir los pasos de la vida, pero sin la muerte. Es decir, en el juego hay las cosas que hay en la vida: competición, enfrentamientos, riesgos, conquistas, pérdidas. Incluso hay muerte, pero una muerte virtual, falsa. La muerte de los peones de ajedrez que guardamos dentro de la caja después de una partida y luego volvemos a sacar a la partida siguiente y los volvemos a poner en la mesa. Entonces, aprender a vivir sin muerte es aprender como vivían los dioses griegos, ¿no? Los dioses antiguos del paganismo vivían sin muerte, y entonces por eso imitaban a los seres humanos, y se enamoraban y se enfadaban y luchaban y tal. Pero claro, todo era como de risa, porque cuando ellos se hacían las heridas no se morían, cuando se enamoraban de un humano o de una humana, pues claro, pasaba el tiempo y el humano envejecía y tal y cual, y el dios seguía, o la diosa seguían como siempre, etcétera. El juego es esa especie de mantenernos en el esfuerzo de la vida, pero sin la necesidad de la muerte. Por lo tanto, es poder disfrutar, digamos, de la vida sin el peligro mortal que nos convierte a todos en estresados cuando estamos viviendo de verdad, ¿no? Y la cultura es eso. La cultura son representaciones dramáticas, circenses, con música, con baile, etcétera, y por un momento la necesidad de la vida se suspende. Por un momento se suspende la necesidad de la vida y lo que estamos es viendo el espectáculo de la vida, convirtiendo nosotros mismos en espectáculo de nosotros mismos, de lo que nosotros vivimos, de cómo somos, ¿no? Que esa sería otra de las funciones que yo diría de la cultura, que es la reflexión, es decir, dar sentido a las cosas. La vida en sí mismo, digamos, sabemos más o menos cómo funciona, pero no tiene ningún sentido especial.